¿sí? Habíamos visto, ¿no es cierto?, ciertos conceptos asociados a lo que es los extremos relativos, al igual que en las funciones de una sola variable. Y había yo mencionado que ciertos criterios matemáticos vistos en el cálculo diferencial se aplican acá también extendido a funciones de varias variables. Si en verdad nosotros estamos manejando un contexto de funciones de dos variables, un poquito para hacer aterrizar esas ideas del cálculo diferencial, estas luego se van a extender a funciones de n variables. Pero es importante hacer el contexto matemático para luego hacer la generalización. Y dentro de este contexto, ustedes pueden ver que todavía podemos hacer una representación gráfica de los modelos matemáticos cuando utilizamos una función z igual a f de x de y. He dado cuenta de que es una función en R3, ¿no es cierto? Su dominio está en R2 y nosotros hemos visto que lo que se grafica es una superficie, ¿sí? Y de hecho vamos a ver que lo que se realizó a la vez en la clase anterior en relación a la segunda derivada, a este criterio matemático, recuerden que nos servía en el cálculo diferencial para definir una característica de una curva que hacía referencia a lo que era la concavidad o convexidad. ¿Sí? Recuerden que a través de la concavidad o convexidad nosotros también determinábamos lo que era un máximo o un mínimo, y es lo que hemos utilizado en esta parte. El hecho de analizar esta matriz hessiana que habíamos mencionado que se genera con las segundas derivadas, ¿sí? También me permite determinar o establecer, en el caso de las superficies, también este concepto de concavidad o convexidad, ¿sí? Y a la vez, la idea matemática, geométrica, en donde yo voy a encontrar un punto, en este caso ya hablamos, no hablamos de valores, sino de un punto, un par ordenado, en donde se me genera un máximo o un mínimo, que obviamente pueden ser relativos, pero también pueden ser absolutos. Recuerden que eso ya es materia del cálculo diferencial. Bien, habíamos visto un ejemplo un poquito enfocado ya casi a lo que es la optimización como tal, en la construcción de esta caja y el análisis matemático que se tiene que desarrollar. Sí, cuando ya veamos la optimización en contexto, vamos a ver los tipos de optimizaciones. Por ejemplo, aquí vamos a desarrollar el día de hoy un ejercicio que también es muy similar, se hizo en el cálculo diferencial, al menos recuerdo yo haberlo realizado. A ver, voy a compartir en una pantalla lo que acabo de mencionar. A ver, perdón, he conectado el lápiz de la computadora. Bien. Voy a hacer lo siguiente. Un poquito me voy a ceñir al cálculo diferencial en función de una sola variable para luego desarrollar este ejercicio que está ahí planteado. Bien, y aquí sí les voy a pedir un poco de si algo no queda claro, me lo digan para tratar de explicar, ¿sí? En el caso de las ingenierías, yo les había mencionado, se maneja un poco más la parte geométrica, ¿sí? De visualizar un problema desde el punto de vista geométrico, ¿sí? Bien, tenemos aquí mi función. Recuerden que cuando yo tenía una función voy a colocar esta función, la que se hagamos cuenta y igual a f de x. ¿Sí? A ver, la pregunta más bien me debería ser la siguiente. Gráficamente, a ver, gráficamente, pues no, perdón, tengo que hacerle la gráfica bien para poder explicar, si no, ya vamos a tener aquí un sistema de coordenadas. ¿Qué pasó? Está medio chumado. Ya. Y tengo este sistema de coordenadas. Y a continuación voy a tener esto. A ver, no sé por qué está mi... Voy a ser más específico. Y es igual a x al cuadrado. Ahí tengo esta mi gráfica de la función.
La pregunta es la siguiente, disculparán la gráfica como está igual es igual a x al cuadrado. La pregunta es, ¿dónde está el mínimo de esta función? ¿Quién me dice? ¿Dónde está el mínimo de esa función? Daniela. En el origen, profe. En este caso, efectivamente, gráficamente está en el origen, porque es el vértice de la parábola, ¿no es cierto? Y ese es el mínimo de la función. De hecho, si yo cambio la posición de la parábola, en este caso, disculparon lo chueco, el mínimo sigue estando en el vértice, ¿sí? Obviamente, en el primer caso está en el origen, en el par ordenado 0,0, pero siempre va a estar en el origen, ¿no es cierto? ¿Por qué estoy utilizando esto para el siguiente ejercicio que vamos a desarrollar? Yo estoy casi seguro cuando veía el cálculo diferencial con los que fueron mis alumnos, yo les había dicho de que el modelo matemático, y igual a x al cuadrado, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el dominio de esta función? Ana María. Algunos nombres como que ya me van quedando en las diferentes carreras. Ana María. ¿Cuál es el dominio de esa función? Profe, buenos días. Profe, no sé si estaré en lo correcto, pero sería todos los números que están en el eje y Dominio Y. de verá. Ah, perdón, profe, en el eje X. Ya, correcto. Entonces hablamos aquí que mi dominio estaría definido entre menos de infinito y más de infinito, ¿no es cierto? Ese vendría a ser el dominio de mi función. ¿Estamos? Bien. Matemáticamente, una ecuación, ¿sí? Se la debe de entender desde esa perspectiva, algebraicamente. Sin embargo, ¿qué tal si yo digo, esta es una función, le voy a colocar, es una función de costo, voy a cambiar hasta las variables para a lo que quiero llegar justamente con el ejercicio, por eso quiero que esto recordemos y que quede claro. Digo, esta es una función de costo, la variable es q, es igual a q al cuadrado. Créanlo, ¿no? Cuando uno le cambian las letras o los literales de lo que nosotros vemos algebraicamente, parece que entramos en otro mundo. Pero mi pregunta es, ¿esta sigue siendo una parábola geométricamente? ¿Sí o no? Parábola, sí, una parábola, sí. Eso no es. Sí, Sí, ¿no es sí. cierto? Yo digo, créanlo, ¿no? Cuando uno me cambia las letras de lo que yo veo en la matemática, parece que cambia otro mundo. Pero bueno, tengan presente eso. Yo digo, esta es una función de costo. ¿Sí? No les doy ninguna otra información, pero viene alguien y les pregunta, muy bien, ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Quién me dice cuál es el dominio de la función de una función de costo que aquí numéricamente me representa cantidades de producción y la función de costo me representa dólares? ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Quién me dice cuál es el dominio de esta función? Y los números positivos. Correcto, solamente los números positivos. Entonces uno va a decir aquí mi dominio va desde 0 a más infinito, ¿sí? Obviamente no vamos a ir al más infinito, sino yo quiero que ustedes capten esta primera parte y recordemos lo que se había visto en el cálculo diferencial. Insisto, ¿por qué hago eso? Porque quiero que acá se perciba geométricamente, es un poquito complejo tratar de entenderle esto, sobre todo, reitero, en las ingenierías nos preparan un poco para visualizar la geometría del problema y graficar y qué es lo que está pasando. Eh, bien, voy a colocar chueco, otra función, otro sistema de coordenadas. Y yo tengo esto. Definido intervalo A y digamos el intervalo B. Este es una y igual a f de x, cualquier función. No sé si estará aquí. A ver, vamos a ver.
Steven, me parece que está cogiendo el cálculo integral. Steven, ¿cómo desarrollábamos este problema en el cálculo diferencial? ¿Qué es lo que hacíamos en primera instancia? Para sacar las características de máximos y mínimos, ¿no? Acá solo quería que perciban una parte de lo que era el dominio, y obviamente aquí se saca el máximo y el mínimo, tendría que ser algo también. Pero aquí, ¿qué es lo que teníamos que hacer? ¿Qué teníamos que desarrollar primero matemáticamente para encontrar los máximos o mínimos absolutos? Y es lo que me pide el problema. ¿Quién recuerda? Steven. Andrea, Blanca, Claudia, perdón, Daniela, Dayana, Isabel, Evelyn, Fernanda, Giselle, Kelly, Caterina, Ligia, Lourdes, María Belén. Daniela, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué hacemos más bien? Encontrar los máximos, tanto relativos o máximos absolutos, no sé qué es lo que se desarrolla. La derivada ya, sacamos la derivada. No, pues no, está diciendo algo más. Ver los vértices. Evelyn, ¿a qué se refieren los vértices? Creo que le quiero entender, pero la palabra vértices como que no cuadra. Se deriva la función y esta se iguala a 0. Correcto, María Fernández. Esa es una de las partes que tengo que desarrollar. Y obviamente con eso saco, ya, sí, correcto, Pamela. ¿Estamos bien? Sí, Pamela también me respondió al inicio bien. Saco la primera derivada, igual a 0, y saco los valores críticos, ¿no es cierto? Saco los valores críticos en donde la función me dice que va a haber un máximo o un mínimo. Pero adicionalmente, ¿qué hacía? Ya, la primera parte está correctísima, dice muy bien, yo saco la derivada de la función y lo igualo a 0, eso me permite calcular los valores críticos, ¿no es cierto? En donde obviamente yo voy a tener estas dos cosas, máximos y mínimos, o en algunos casos, valor crítico no necesariamente me da máximos y mínimos, recuerden eso, que también acá en las funciones de varias variables se puede presentar. Lo que habíamos mencionado, ese punto de silla, ¿sí? Es el equivalente del punto de inflexión. Ya, una vez que hemos hecho eso, ¿qué más tenemos que desarrollar en el problema? Es decir, lo que yo estoy encontrando es este valor, ¿no es cierto? Que todavía no sé si es máximo o mínimo. Bueno, aquí en la gráfica se puede observar que es. Encuentro este valor, este x1 y este x2, ¿sí? Valores críticos. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Quién me dice? Ya una vez que he hecho eso. Es más, hagamos cuenta de que yo ya saqué este valor de aquí. Saqué que este es un valor mínimo, este es un valor máximo, ¿sí? Pero ¿qué más tengo que hacer? ¿Quién me dice? No sé si alguien me respondió, pero la palabra, a ver, me parece que era Evelyn. Los vértices, la palabra vértice no era la adecuada. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, esto es importantísimo. Puntos de inflexión. No me interesa ahorita los puntos de inflexión. Yo quiero ir solamente a máximos y mínimos. Reemplazo en la función, claro, en la función original, pero lo que yo ya he determinado son valores críticos. Saqué que cuánto vale la función en x1, sé cuánto vale la función en x2, como lo que mencionó alguien ahorita, su compañero, pero ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Yo ya he analizado estos puntos de aquí. Pero algo más tengo que hacer. Ver si es máximo o mínimo. Pero previo a eso, algo más tengo que hacer. Antes de definir si son máximos y mínimos, tengo que hacer algo.
Y está a la vista. Voy a poner con flechitas aquí. Tengo que analizar. Perdón, alguien iba a decir algo. Que pertenezcan al intervalo, profe. Ya, pertenecen al intervalo. Gráficamente pertenecen al intervalo. Daniela, usted me dijo que estaba en ingeniería, ¿no es cierto? ¿Estoy bien? Sí, profe. Ya, entonces usted debería de responderme. ¿Qué más tengo que hacer? Lo que pasa es que no le escuché al principio la pregunta, por eso no le respondí. Ya, verán, lo que yo estoy mencionando es, yo tengo esa función y igual a f de x y quiero sacar los extremos y analizar lo que es máximos y mínimos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya sus compañeras Pamela, algunas compañeras me han dicho, saquemos la derivada y igualamos a cero y sacamos valores críticos. Pero ¿qué más tengo que hacer? La función Mm, está definida en un intervalo AB. Yo ya verifiqué que x1 y x2 está en el intervalo AB. Efectivamente, lo que creo me mencionó usted. ¿Qué más tengo que hacer en mi análisis? Pues podría también verificar si es que en esos puntos la función es creciente o decreciente. ¿En qué puntos? Eh, pues en los puntos críticos que hemos analizado antes y después, porque bueno, en base a eso se va viendo si es que existen los ceros y ver si es que era un crecimiento, decrecimiento y así. Ya, exactamente era lo que nos estuvimos tratando de hacer, pero lo que nos falta analizar es esto. En los intervalos, tengo que analizar, yo de aquí voy a tener un f de x1, un f de x2. Cuando la función estaba definida en un intervalo, esto es consecuencia de la derivada, ¿no? Esto es consecuencia de la derivada. ¿Sí? Pero en mi análisis, yo también tengo que evaluar en los intervalos A, f de A y f de B. Y ahí sí, analizar cuál es máximo, cuál es mínimo. No se olviden de esa parte. Eso es muy importante. Puede que la gráfica de la función sea, o el modelo matemático esté así, no sé, hagamos cuenta de que está así a ver, pongamos una función de este tipo y así. Y me dice, va desde el intervalo A hasta el intervalo B. Gráficamente, ¿quién me dice dónde está el máximo y dónde está el mínimo? ¿Dónde está el mínimo? En un intervalo AB. Yo estoy analizando solamente en este intervalo. Gráficamente, ¿dónde está el mínimo de la función? ¿Quién me dice? Estoy analizándolo en el intervalo AB cerrado. ¿Dónde está un mínimo de la función? Gráficamente. No quiero que me hagan ningún análisis, sino gráficamente. En A, correcto. Aquí está el mínimo, si nosotros le analizamos. Pero aquí en el punto A yo no he aplicado la derivada. Por eso digo, hay que tener muy en cuenta, ¿no es cierto? Este punto C yo diría gráficamente es mi máximo. Y acá está el mínimo, y incluso es mínimo absoluto. Entonces, en algunos problemas se va a sesgar el intervalo y esto también se aplica a funciones de varias variables. Y esta es la parte que se debe de entender. A ver, volvamos a la presentación. Listo. Aquí tenemos el siguiente ejercicio. Me dice, calcule los extremos absolutos de la función x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 2y más 7, que es un paraboloide, cuyo dominio es una región triangular cerrada cuyos lados están sobre el eje x y la recta x más y igual a 5. Aquí me está dando el dominio. En el ejercicio que yo había dicho hace un momento en la pizarra que estaba utilizando, mi dominio iba desde un límite inferior a un límite inferior b, obviamente representado en una función de una sola variable. ¿Qué significa esta última información que se me da aquí? Vamos a ver.
esta información en realidad es la importante porque esta me determina el dominio de entrada. Si nosotros analizamos, esto es lo ya había mencionado, es un paraboloide. Olvidémonos por un momento lo que acabo de mencionar, olvidémonos de este dominio. ¿Quién me dice cuál es el dominio del paraboloide? ¿Cuál es el dominio del paraboloide? Olvidémonos por un momento de las dos últimas líneas del ejercicio. ¿Cuál es el dominio del paraboloide? ¿Alguien? Daniela. Evelyn, Pamela, Ana María. Vos decís. Todos los pares ordenados. Ya, correcto. Todos los pares ordenados que le pertenecen al plano XY. Ese es el dominio de la función. Todos los pares ordenados que están acá, en el plano XY. Recuerden que por cada valor que yo evalúo, lo que calculo es este valor de Z. Doy este valor, calculo el valor de Z, doy este valor, calculo el valor de Z, y todos los puntos que se me generan me desarrollan la superficie que es un paraboloide. Correcto, ¿no es cierto? Bien, ahora volvamos nuevamente al ejercicio. Dice, el dominio es una región triangular cerrada cuyos lados están sobre el eje X, el eje Y y la recta X más Y. Y aquí es donde yo debo de entender, reitero, esta les va a servir porque cuando vean los conceptos de optimización, tienen importancia estas consideraciones matemáticas. Regálenme un segundito porque quiero hacer algo que me está causando problemas. Puedes escribir. Ya. Listo. A ver, tengo que poner el todo acá porque si no me está causando nada. Ya. Estaba utilizando una pizarra, otra pizarra me estaba causando problemas. Ya. Oh. Listo. Ahí sí es eso. Bien, lo que me dice el ejercicio, esta paraboloide que nosotros tenemos representada por esa ecuación matemática, me dice que está acostada, y no sé si aquí, por eso digo aquí es donde debemos de alcanzar a entender, dice por un plano, a ver, vamos a ver el ejercicio, ¿cómo está? Cuyo dominio es una región triangular cerrada cuyos lados están sobre el eje X. A ver, imaginémonos lo siguiente, porque aquí es lo que debemos interpretar. Yo tengo una manzana y le coloco sobre la mesa. ¿Sí? Vamos a ver cómo es. Como digo, tengo una manzana sobre la mesa y supongamos que yo estoy viendo la manzana desde arriba, ¿sí? Estoy viendo la manzana desde arriba. Encontré esto en internet.
aquí están mis ejes. Se entendería que si yo le veo desde arriba la manzana, yo entendería que el sistema de coordenadas estaría dispuesto así, es decir, mi eje Z está saliendo de la pantalla. ¿Estamos? Entonces, y hagámosle así, movamos mi manzana. Mi manzana está así. Ya, no, cogemos así, eso está bien. Voy a hacer lo siguiente. Yo viéndole desde arriba la manzana, voy a coger un cuchillo. Y voy a decir, al cuchillo le voy a colocar de manera paralela al eje X. ¿Sí? Y le corto. Es decir, este trocito que me queda de la manzana sale. No la voy a considerar. Hago exactamente lo mismo. Voy a cogerle mi cuchillo y ahora le digo, voy a hacerle paralelo al eje Y. Y si nosotros observamos, esta parte ya no le considero. Y por último digo, al cuchillo le voy a dejar en forma diagonal, ¿sí?, al plano, a los ejes X y Y, es decir, mi cuchillo vengo y le paso de esta forma. Y nuevamente, esta parte rodaja de la manzana desaparece. No la voy a tomar en cuenta. Entonces, y eso les diría, hagan el ejercicio en sus casas porque es interesante para que vean lo que se me genera gráficamente. Si ustedes observan, ahora mi manzana únicamente le voy a cambiar de color. Pongo este y hagámosle más grande para poder. Mi manzana tendría una forma más o menos descrita si ustedes lo ven de esta forma, solamente visto desde arriba. ¿Sí? Y si se imaginan ahora moviéndole esto al espacio, ustedes van a ver que a la manzana, en esta parte le vamos a ver el blanco de la manzana, el blanco de la manzana y el blanco de la manzana. Sin embargo, en estas partecitas de aquí que estoy trazando nuevamente, todavía está presente la cáscara o la superficie. Claro, yo he marchado aquí la superficie de la manzana, pero ahora mi nueva superficie es todo esto, lo que se me genera aquí. Y si alguien le ve a la manzana con seguridad, le va a ver algo así. Si le ve desde aquí. Déjenme, voy a tratar de hacer una manzana más o menos para que se vea. Algo así la manzana. Lo que van a ver, como yo corté el cuchillo, a lo mejor aquí le vamos a ver algo así. Aquí se va a ver el blanco de la manzana. En esta parte el blanco de la manzana porque es la tajada que yo le corté. Lo mismo va a suceder en este lado de acá y en el lado de acá. ¿Sí? Como digo, sería interesante que lo hagan en sus casas y ustedes puedan ver esa situación. Listo. Bien, en mi ejercicio me está diciendo exactamente lo mismo. Yo no tengo una manzana. Ojo, yo tengo obviamente un paraboloide. Lo que está en azul es la superficie que está representada a través de esta ecuación. Y lo que hago aquí es justamente lo que me indica el problema. Si ven este eje, todavía le tengo en el GeoGebra, porque esto lo desarrollé para poder hacer la gráfica. Déjenme ver si está en el GeoGebra. Espero no lo he borrado. No, ya lo he borrado. Por cierto, estaba viendo que en el GeoGebra sí le podemos hacer cosas interesantes en el GeoGebra. Por ejemplo, esta de las curvas de nivel que vimos anteriormente. Cositas que se pueden hacer en el GeoGebra para entender las curvas de nivel.
pensando en mandarles a hacer un trabajito que hagan en el GeoGebra, que vayan a aprender algunas cosas. Veamos el ejercicio y lo que quiero que visualicen es... ¿Cuáles? Quería recuperar. Alguien le copió el ejercicio, tal vez que me ayude para x al cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 4x menos 2y más 7. Ya. ¿Se ve el GeoGebra tal vez? El GeoGebra sí se ve. Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces esto es lo que quiero. X al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 2y más 7 me parece que estaba bien. Así estaba el ejercicio. Menos 4 menos 2y. Ah, estoy haciendo mal aquí. Menos más 7. Ahí está. Este es mi ejercicio. ¿Sí? Ya, el paraboloide estaría de esta manera, lo que yo decía, mi manzana, la estoy viendo yo desde arriba, este punto azul es el eje Z que sale hacia la pantalla en este caso. Y lo que me dice el problema, dice, vamos a costarle, o debe estar limitado por el eje X, y cuando yo le digo X igual a 0, se me genera un plano. Si ven, ahí el plano, y si ven cómo costa el paraboloide, no sé si se observa, eso es lo que yo quiero que ustedes observen. Si ven cómo le costa el paraboloide, ¿sí? Es decir, esta parte del paraboloide, no sé, ¿se ve el ratón tal vez? Porque aquí es un Sí, drama. profe. Ya, entonces, Sí, creo que sí. esta parte que le estoy marcando, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, vamos a ver, allí, esta parte allí mejor. Esta parte de la izquierda del plano, eso desaparece. Pero, si ustedes observan internamente, o aquí en esta posición, tengo que utilizar un lápiz, sí. Aquí es donde yo tengo una superficie. ¿Sí? Si ven qué figura matemática, qué figura se me forma una parábola. Y ya van a ver cómo se debe de analizar allí. Todos los dibujos y olvidemos eso porque es un drama después de estar. Ya. Nuevamente me dice costémosle con respecto al plano Y, entonces hago exactamente lo mismo, plano Y igual a 0, si ven otro plano que se me costa, y nuevamente, similar a lo que hicimos con el eje X, aquí está el plano Y. Entonces sería el plano X y Y. El verde es el X, el rojo es el Y, y el azul es el Z. Y vemos así, si le vemos desde arriba un poquito, le voy a mover, si observan allí, quiere decir que esta parte desaparece, y lo de aquí desaparece. ¿Sí? Y lo último me dice que tenemos un coste por la recta X más Y igual a 5. X más Y igual a 5. Si ven allí, entonces era lo que yo decía, un cuchillo inclinado. Ahora quiero que se vea, sobre todo el de la recta, quiero que se vea como ahí, no sé si se alcanza a ver ahí un poquito la figura del triángulo que me dice el problema. No sé si se alcanza a ver, a veces se suele distorsionar. Sí, profe, sí se ve.
suele distorsionar cuando se transmite. Déjenme ver si se puede ver ahí. Sí, ahí está. Un ratito ya les voy a que vean el dominio, porque ese es el dominio de la función, lo que me está diciendo el dominio de la función. Ya. Ok, creo que ahí sí se observa, ¿no? Entonces me está diciendo mi problema que mis puntos que me representan la función solamente son los que yo debo de considerar dentro. Si ven aquí se me genera una función, una parte de la curvatura del paraboloide, pero todos mis puntos estarían aquí adentro, incluidos obviamente los de la recta, los de las rectas que cortan el paraboloide, ¿sí? Y lo que yo decía, todos para que se pueda ver, el grillado del plano. Ya, listo, ahí estamos. Y aquí también quiero que se vea esto. Solamente le estoy ahorita con el plano que sería el cuchillo inclinado. Y nuevamente aquí si le veo desde esa inclinación, si ven cómo se forma esta figura de parábola, lo que está allí con ese sombreado oscuro y el más tenue hacia atrás, ¿sí? Bien, como digo, esto es importante porque con esto nosotros vamos a calcular y con esto nosotros vamos a resolver el ejercicio. Vamos a la presentación. Bien, ¿cómo resolver o desarrollar este ejercicio con lo que me pide? Bien, veámosle en una pantalla. Voy a hacer acá. Ajá, dime si te puedo ayudar con otro. A ver, dice, tengo la función f de x de y, dice que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 2y más 7. Bien, cuando nosotros hacíamos el cálculo de diferencial decíamos, ¿cuál es el procedimiento? Yo tengo que aplicar el concepto de la derivada porque aquí encuentro los puntos naturales que pueden ser máximos y mínimos de la función. Lo que hicimos en el ejercicio, lo que yo decía en las gráficas anteriores, yo aplico la derivada para ver si hay valores críticos, porque esa es la naturaleza del problema. Una vez que encuentro los valores críticos, luego voy ¿a qué? A los valores del intervalo. Analizo los intervalos. En el caso de funciones de una sola variable, era f de b, y f de a y f de b, ¿sí? Y luego, la tercera es unir todos los valores críticos evaluados en la función conjuntamente con los valores de los intervalos. Y ahí sí analizo máximos y mínimos. Eso era el procedimiento. Y acá es algo similar. Por su propia naturaleza, aquí yo tengo que sacar todo lo que habíamos hecho anteriormente. Es decir, saco la primera derivada, cos de x menos 4. Esto le tendré que igualar a 0. Saco, pues vamos a la derivada con respecto a x, saco la derivada con respecto a y, que es 2y menos 2, le igualo a 0, y aquí podemos ver que lo que me da esta relación es un par ordenado que me representa un punto crítico, que en este caso vendría a ser 2 y 1. Quiere decir que el par ordenado 2,1 es un punto crítico. Y bueno, si nosotros recordamos el paraboloide que estamos resolviendo, ¿qué punto es? ¿Quién me dice del paraboloide? ¿Qué punto es del paraboloide el valor 2,1? ¿Qué punto es del paraboloide? En la parábola, ¿dónde estaba el mínimo? O el máximo, ¿no?
¿Dónde está, en la parábola hacia arriba o hacia abajo, dónde estaba el mínimo y dónde está el máximo? ¿En qué punto? Ana Cero, María, perdón, cero. Never. ¿En dónde está? Gráficamente se ve aquí. Hagan cuenta que estas son dos parábolas, disculparán lo mal hecho. ¿Dónde está el mínimo y dónde está el máximo? En qué parte de la curva? Ana María, Daniela, Pamela, Lourdes, Evelyn, alguien, nadie. Daniela, Pues en el primer caso de su primera gráfica que tiene ahí, en el punto más bajo y es el mínimo absoluto, en el otro máximo absoluto es en el punto más alto que está llámese punto, pero ahí. en la parábola. En la parábola que teníamos sería en 7 Z, pero No. Aquí en estas gráficas que tengo aquí. es el vértice. Correcto, el vértice. Gracias, Evelyn, también me dio la respuesta más rápido. Sí. El vértice en la parábola hacia arriba o hacia abajo, en el un caso es el mínimo y en el otro caso es el máximo para la parábola. En el paraboloide vuelvo a repetir, porque es a lo que estamos representando, ¿qué punto del paraboloide es este? Y acabo de mencionar, ya me dijeron ustedes. Mínimo, profe. ¿Pero qué punto de la parábola es? ¿Cómo se llama ese punto? El vértice. Vértice. El vértice, correcto. En ejemplos es el vértice. Sabemos que eso es un mínimo. Estamos, luego veremos si es un máximo o absoluto o no es absoluto, pero bueno, es el vértice. ¿Sí? Para verificar si esto es un máximo o un mínimo, este punto de aquí, aplico el concepto de la segunda derivada. Entonces, si saco f de x de x, vemos que me da 2. El f de y me va a dar igual a 2 y el f de x de y cruzado me va a dar 0. Si yo aplico el discriminante de la matriz hessiana, perdón, construyo la matriz hessiana de x de y, dice que va a ser igual a matriz de 2, 0, 0, 2. Y yo analizo el determinante de esta matriz hessiana, ¿no es cierto? El determinante de h, podemos ver que su resultado es 4. Y decíamos que cuando el determinante es positivo, ¿qué más, perdón? ¿Qué más tengo que analizar? ¿Qué tienen que ser sus derivadas, segundas derivadas parciales? También deben ser positivos. Correcto. Las dos también tienen que ser positivos. Por lo tanto, decimos que esto es un mínimo. ¿Sí? Bueno, en nuestro ejercicio es un mínimo absoluto. No nos demos la vuelta en ese sentido. Al final es un mínimo absoluto. Pero el problema me pide también encontrar los otros extremos, el máximo, los máximos. Y allí es donde el problema, como está restringido en un intervalo o en una región, es donde yo debo de hacer el siguiente análisis. Me dice que mi región está definida por la recta. A ver, sería un ratito, vamos a ver, la recta X sobre el eje X, lo cual implica que Y vale 0. ¿Sí? Vamos a ver si estoy bien. Y vale 0. Correcto. Es decir, aquí el único que varía es la variable X. Por lo tanto, este Y igual a 0, yo le traslado acá a la función original. Es decir, que lo que yo tengo que ahora analizar es de esta condición. Como Y vale 0, me quedaría X al cuadrado menos 4X, y como todos los dos vale 0, desaparecen, más 7. Si ustedes observan, esta función, ¿de cuántas variables depende ahora? De 1. De 1, correcto. A ver, voy a hacer una cuestión, a ver, un ratito, vamos a irnos al GeoGebra. Ya. A ver, yo quiero ver aquí lo siguiente. Es que no sé, es que si me muevo. A ver. Déjenme ver. Esto es. Ya, correcto. A ver, una cuestioncita, quiero que hacer lo siguiente.
Cuando digo y es igual a 0, quiere decir que aquí x está variando. ¿Sí? Cuando digo x está variando. X puede variar. ¿Sí? Y y se mantiene en 0. Lo mismo digo acá. Cuando x es igual a 0, significa que y puede moverse, variarse sobre su eje, ¿no? Estamos diciendo que aquí yo voy a tener un conjunto de pares ordenados que va a ser x0, y1, x0, y2, x0, y menos 3, etcétera, ¿no? Y lo mismo sucedería en el caso de acá. Aquí voy a tener un par ordenado 0, 5, 0, 2,0, 5,0, menos 3,0, etcétera. Eso es lo que me está diciendo. En la recta, en realidad lo que yo tengo son puntos que deberían estar sobre la recta, ¿sí? Es decir, si yo doy un valor de x, puedo calcular y decir, ese es el punto que estoy considerando. Y también ya vamos a ver cómo vamos a utilizar esta ecuación. A ver, quería hacer lo siguiente. Es que no me permite. Ya. Cuando digo y vale 0, ¿sí? En este caso, como estoy poniendo la gráfica, ahí. Creo que es lo más. ¿Sí? ¿Qué ecuación o qué curva ustedes observarían que se me está generando entre el valor más oscuro y el más claro? Es una parábola. Correcto. Me da una forma de una parábola. Y justamente en la ecuación que yo estaba representando hace un momento en el desarrollo de matemática con y igual a 0, yo tenía una parábola. Por lo tanto, lo que yo voy a analizar o lo que yo voy a determinar... qué tontera, no sé por qué. Se me sale. Lo que yo voy a analizar entonces es el conjunto de pares ordenados en donde yo voy a tener qué valores me pueden dar máximos o mínimos, o los extremos que me interesa encontrar. ¿Sí? Si nosotros observamos, aquí se va a dar un mínimo, pero yo tengo que calcularlo matemáticamente con la ecuación que habíamos desarrollado. Es decir, que yo resolviendo y aplicando aquí el cálculo diferencial en una sola variable, voy a encontrar los máximos y mínimos, es decir, f' de x sería 2x menos 4, le igualo a 0, ¿sí? Me da que x es igual a 2. Pero aquí, ¿cuál es el par ordenado? ¿Quién me dice? Que le pertenece a la función. ¿Cuál es el par ordenado? 2,0. 2,0, correcto, porque acá el condicionante estaba dado por eso. Aquí solamente calculé x, entonces aquí me quiere decir que en el punto 2,0 también yo voy a tener un valor crítico, ¿sí? Si yo aquí analizo la segunda derivada, que me va a salir 2, yo sé que esto es mayor a 0, por lo tanto sabemos que este punto, ¿qué viene a ser? Un mínimo, ¿sí? Recuerden que estoy aplicando cálculo diferencial de una sola variable. Cuando la segunda derivada era positiva, evaluada en el valor crítico, decíamos que era un mínimo. Cuando era negativo, decíamos que era un máximo, ¿sí? Listo. Ahora vamos a la otra condición. Esas son las más fáciles. Y es igual, perdón. Cambiemos el colorcito que está mejor.
Digo, cuando x es igual a 0, implica que y se puede mover o variar. Y en ese caso, aplicando el mismo criterio en la función, yo voy a tener f de 0y y me va a quedar la ecuación y al cuadrado menos 2y más 7. Y hago exactamente lo mismo que en el caso anterior. Y la gráfica, como había mencionado en el caso de x de y igual a 0, se me genera por el coste, ojo, por el coste, una parábola también que estaría gobernada por esta ecuación matemática. Entonces aquí si saco la primera derivada, ¿no es cierto? Tengo 2y menos 2, implica que y es igual a 1. Si saco la segunda derivada, voy a tener de 2, como es mayor a 0, quiere decir entonces que esto me representa un mínimo. Pero ¿cuál es el par ordenado acá en esta segunda condición? ¿Cuál es el par ordenado? 1,0. 0,1. 0,1. 0,1, correcto, 0, no se confundirán porque eso puede que hayan hecho bien el desarrollo, pero luego en la interpretación me puede dar un resultado equivocado. ¿Sí? Entonces yo tengo que esto también es un punto crítico. Ahora, veamos de la ecuación de la recta. Me dice que es y más x, o x más y más 5, creo que era. X Igual a 5. igual a 5, ya, no importa. X más y igual a 5. Y aquí es donde uno hace lo siguiente. Yo voy a despejar el valor de y. Y este valor de y, puedo haberlo hecho con el x también. Mucho cuidado, con cualquiera de los dos. No pasa nada. ¿Sí? Y este y lo reemplazo en la función original. Es decir, me quedaría... ¿Por qué ahora en este tercer caso ya no es como los dos anteriores? Porque las rectas, recuerden lo que habíamos mencionado, ¿no? La recta, como está haciendo el coste, son puntos en donde varían tanto x como y. Lo único que yo estoy condicionando es que x le lleva a y, ¿sí? Al haber hecho esta consideración. Pero este y le lleva a la forma de la función. Me quedaría escrito de esta manera. X al cuadrado más 5 menos x al cuadrado menos 4x menos 2, 5 menos x más 7. Volvemos a lo que habíamos desarrollado hace un momento. ¿De cuántas variables depende la función f de x y de y? En este caso. De una variable. Una variable. Entonces aquí es como si yo tuviera, ¿no es cierto? Aquí tendría que desarrollar el trinomio cuadrado perfecto si quiero un poquito simplificar. O lo otro, aplico directamente ya la derivada tal cual está el problema. Me quedaría 2x sería más 2, aquí aplicando la regla de la cadena, menos x que multiplica a menos 1, menos, en este caso me va a quedar, sería 4, y en el caso de acá me va a quedar más 2, si no estoy mal, y más 0, el 7 desaparece. Y esto le igualo a 0. Y este f' de x le voy a colocar un poquito simplificado. Déjenme verificando el 2x. A ver, estoy bien aquí. Aquí se hace más. Voy a tener más 4x. Si no estoy mal, sería 2 menos 10. Menos 14. Menos 12 me parece. A ustedes les dejo para que hagan la manera correcta, ¿sí? Darán a verificar. Como consecuencia digo x es igual a 12. ¿Y cuánto vale y? Perdón, x vale 3. ¿Cuánto vale y? ¿Dónde tengo que reemplazar para 5, allá? pero ¿Mandé? ya vale 5. No. No, 2, perdón, 2. 2, correcto, porque este valor de x igual a 3 lo tengo que reemplazar acá. Por lo tanto, me queda y es igual a 2. Es decir, este es un par ordenado 3,2. El problema todavía no termina. Sí, todavía el problema está enterito. Yo solamente lo que acabo de hacer, o lo que acabo de encontrar, a ver, vamos a ver que me parezca la función.
Vamos a la gráfica. Lo que yo acabo de encontrar son estos valores. A ver, voy a poner todas las reglas. Lo que yo acabo de encontrar con todo mi desarrollo matemático es esto. Este punto. Es que ya si lo muevo se me va la gráfica. A ver, aquí les voy a pedir, a ver si me fue la gráfica. Se me perdió la gráfica. Aquí está. Les voy a pedir de favor que hagan lo siguiente, me ayuden calculando para poder mejor representarle acá en la... A ver. ¿Cuáles eran los pares ordenados que acabamos de encontrar? ¿Alguien le tiene a la mano? 2, 1. Todos los 3 puntos que acabamos de encontrar. El un par ordenado es... 2, 1. A ver, el 2,1 que es vértice. ¿Qué otro par ordenado? 2,0. ¿Qué otro par ordenado? 1,0 creo que era 0,1 y 3,2. Pongámosle acá un poquito eso. A ver. ¿Cuáles pares ordenados tengo? Tengo el 2,1. Tengo el par ordenado 2,0. Tengo el par ordenado 0,1 y tengo el par ordenado 3,2. Por favor, denme calculando en la función, porque quiero utilizarla en el GeoGebra más bien para representar qué puntos de los he encontrado. Si me dan calculando con el 2,1, ¿cuánto me da? En la ecuación matemática, x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 2y menos 12. Denme calculando para yo, esto lo voy a graficar en el GeoGebra. Listo. El punto A. El punto A dice que es igual al 2,1. Necesito que me den el valor de Z. ¿Cuánto sale en Z? ¿Alguien me dio calculando? Evelyn, María. 2, profe. Lo que me dé. 2, ya, ahí está. El otro punto, el punto que ya calculamos, este fue con el par ordenado en el eje 2,0. Vengo calculando cuánto me sale en Y. Con el par ordenado. 3, profe. 3. Ya vamos a ver luego los puntos, les vamos a cambiar de color porque si no. El tercer punto que tenemos, ¿no es cierto? Me dice que fue con el par ordenado 0,1. ¿Cuánto me sale en Y? En Z, perdón. 6. 6. 6, ¿está bien? Sí, profe, es el 6. 6. Y el último que hemos hecho, el punto D, que dice que es con el par ordenado, ¿cuál era? 3, no, o 4. ¿Cuál era? 3,2. 3,2 era, ¿seguro? Sí. Así, Y 3,2. sale 4 en Z. Sale 4. Ah, perdón, voy a poner que sale 4. 4 en Z. Perfecto. Ajá. Ya. Entonces déjenme, les voy a cambiar estos puntos. A ver. Cambiémosle de color para poder identificarles, si no. Ahí está. Les voy a poner a todos estos de color rojo. Propiedades, color rojo. Ya. ¿Por qué no se me hizo? No se me hizo. No sé. Tengo que marcarle primero. Ya. Aquí, propiedades. Entonces, lo que yo acabo de encontrar son pares ordenados. Sí, yo ya les evalué los valores de salida, ¿verdad?
¿Sí? Vamos a ver. Ya. Si ustedes observan aquí gráficamente, le voy a colocar aquí en el coste del cuchillo, el inclinado. Si ven allí donde se entendería que se le está costando en el vértice de esa parábola que se generó, ¿no es cierto? Se observa. Vamos al caso del eje, vamos a ver cuál era el eje X, vamos a ver, es este. ¿Sí? Nuevamente podemos observar en dónde se está dando ese resultado de un par ordenado que todavía no sabemos si es máximo o mínimo, ¿sí? Era un mínimo dentro de lo que era el desarrollo de esa parábola que dependía de una sola variable. Tenemos que ver ahora en la función total, en el modelo inicial. Y obviamente nos falta el último, que es el y. Nuevamente cuando x vale 0, es decir, aquí variaba en y únicamente, ¿sí? Entonces ustedes observan, hemos encontrado esos valores. Sin embargo, nos falta algo más también bien importante, ¿sí? Para analizar todos los aspectos. Si ustedes observan, a ver, nuevamente voy a hacer esto más. Voy a hacer un poquito de 5, 5 y 5. Sí. Sí se observan, ¿no es cierto?, las rectas que forman el área del triángulo, ¿no es cierto? ¿Se observa? Sí, profe, sí se observa. Falta hacer algo más, perdón. Vamos a ver, ahí creo que se podría hacer. Ya. Entre la recta verde o los numeritos verdes que se ven con la recta inclinada, ¿qué pasa con esas dos rectas? La recta horizontal con la recta inclinada, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué están haciéndose estas dos rectas? La horizontal y la inclinada. Están intersectando. ¿Se están? Intersectando. Están intersectando. Correctísimo. Y si ustedes observan, yo traté de, porque aquí es un poquito más complejo en el GeoGebra, a la vez, ¿con qué se están intersectando? Para este ejercicio, claro está. ¿Con qué se están intersectando? Si nosotros vemos el paraboloide visto desde arriba, es como si fueran varias circunferencias, ¿no es cierto? ¿Qué pasa esas dos rectas que se intersectan con esta circunferencia que le estamos viendo nosotros, porque yo le estoy viendo al paraboloide desde arriba? ¿Qué está pasando con esa circunferencia? O sea, se intersecta en el borde de la circunferencia. Perfecto, se están intersectando estas tres, ojo, verán, recuerden que lo que ustedes están viendo, nosotros estamos viendo, este es el paraboloide, esta es la superficie del paraboloide, de la parte del paraboloide. Y lo que ven nosotros aquí se están cortando la recta en el eje X, la recta X más Y igual a 5, y el paraboloide, toda la función f de X de Y que tenemos representado. Entonces, este es un punto de análisis también. Es un par ordenado que tengo que yo determinarlo, pero puedo observar lo siguiente. En este punto, ¿cuánto vale Y? Cuando hablábamos de X. Aquí, ¿cuánto vale Y? En este caso. En este límite. 0. Vale 0, correcto. Gracias, Evelyn. Vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, por lo tanto, yo puedo
considerar otro punto adicional. En este caso, como digo, y vale 0. Esto lo reemplazo en la ecuación y x vale 5. Esto es otro par ordenado. ¿Sí? Este es un par ordenado 5,0. Que también tengo que analizar. Pero obviamente, ¿de dónde salió? De la intersección de las rectas, que a su vez me están costando la superficie de mi modelo matemático f de x de y. Aquí tengo un siguiente punto. Ahora, lo mismo va a suceder en el caso de acá. Todavía me faltan analizar 3 puntos también. Voy a hacer lo siguiente. Ya, justo me salió. Si ven que exactamente sucede lo mismo en esta otra condición. Aquí, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto vale x en este otro lado de aquí? 0. ¿Perdón? X 0. X0, correcto. Por lo tanto, y ¿cuánto vale? Le tengo que... Igual 5, ¿no? Correcto, y vale 5. Por lo tanto, ya tengo otro par ordenado. Tengo un par ordenado 0,5. ¿Y cuál es el último punto que debo de analizar? No sé si lo puedo hacer aquí. Ahí está, casi. ¿Cuál es el último punto que debería de analizar? ¿Quién me dice? Está en la gráfica ya. ¿Qué par ordenado? El 0,0. Este punto de aquí. Porque es la intersección de las dos rectas que en este caso me corresponden a los ejes del sistema de coordenadas en el plano. Entonces, el otro punto que tengo que analizar es el 0,0. Porque si yo le extiendo hacia arriba, le costa la parábola, al paraboloide, perdón. Por eso analicé yo en este punto y en este punto. Porque si nosotros le extendemos, unas rectas en este caso costan la función. A ver, aquí se puede observar un poquito. Les voy a bajar el tamaño de las rectas, porque esas les no permiten ver lo siguiente. Esto es lo que quiero que observen. Aquí puede observar. Ya vamos a graficarles. Denme calculando, más bien en el paso ordenado 5,0, 0,5 y 0,0. Denme calculando eso. Denme calculando, por favor. Son 3 puntos que aparecieron en la función, en el desarrollo. Déjenme ver. Voy a tener que hacer... Ya. No sé si alguien me vio calculando. A ver, lo que tengo que hacer ahora es calcular en esos 3 puntos que hemos hecho hace un momento. El punto sería, el punto era 5,0. ¿Cuánto me da en Z? 12. 12. El punto F debe de ser el punto
0,5 que era el otro lado. ¿Cuánto me da en Z? 22. 22, ¿seguro? Sí, profe. Sí, con eso está bien. Me va a quedar la duda. El último punto, el G, es el punto que me va a dar el valor de 0, y 0. Me debe de dar 7. Listo. Sí. Ahora déjenme ver mi colorcito para que se pueda apreciar mejor. Déjenme ver mi color. Pongámosle el color oscuro, súper oscuro. Un poco más oscuro. Tal vez este está negro. Magenta, para que se aprecie. Vamos a ver si se aprecia. Color magenta. Y tenemos este color en magenta. Correcto. Entonces, ahora sí, tenemos todos los pares ordenados. 22 me dijo. Aquí es donde le voy a hacer más pequeño. Así. Vamos a ver cómo ya está el coste de acá. Este es el medio coste. Ya. Venme calculando. Uno de los puntos está un poquito medio rígido. Ahí creo que se ve. Ya, sí. Si ven ustedes los puntos que están en magenta, le voy a quitar los rojos para un poquito. Son justamente los puntos que intersectan los planos, que se intersectan los planos, ¿sí? Y me generan estos pares ordenados que visto desde arriba, ¿no es cierto? Era el par ordenado 5,0 en Z lo que me dio, 0,5 en los Z lo que me dio y 0,0. Entonces, esos son todos mis puntos que yo tengo que analizar, ¿sí? Ahora, no sé si se aprecia allí gráficamente y sobre todo si se entiende cómo se hizo el desarrollo matemático, porque aquí hay dos componentes. El primer par ordenado, 2,1, ¿de dónde salió? El 2,1, ¿quién me dice? El 2,1, ¿de dónde me salió ese par ordenado? Al realizar, ¿qué cosa? Realizar las derivadas parciales. Correcto, es como lo que yo decía, es por la propia naturaleza de la función que yo apliqué, en este caso, la primera derivada y la segunda derivada, y obviamente para definir la primera derivada para sacar el punto crítico como tal, y la segunda derivada para establecer que en ese caso, este me representaba un mínimo relativo hasta el momento. Yo sé que en nuestro ejercicio se va a hacer el mínimo absoluto, ¿sí? Por el paraboloide. Los otros tres puntos, B, C y D, en realidad es el equivalente de lo que yo había mencionado. Tengo que analizarle, el B, C, D, E, F, G son los puntos que yo tengo que analizar. Están asociados a la región, al límite de la región. El punto A, ¿sí? Solamente hace referencia al costo, ¿no es cierto?, de la función, del plano, en ese caso, cuando me parece que cuando lleva al día 0, ¿sí? Entonces solamente se mueve en X. Claro está que nos transformamos a la función de una sola variable y allí nuevamente aplicamos todo lo que se vio en el cálculo diferencial. Aplique la primera derivada, igual a 0, encuentre el punto crítico, el valor crítico, y obviamente si utilizábamos la segunda derivada, decíamos que esto es un valor mínimo, dado esa condición, desde esa perspectiva. Lo mismo sucedió con el plano cuando X va de 0, y lo mismo analizamos con el plano, con la recta que me genera un plano en la recta X más Y igual a 5, ¿sí? Y los otros tres puntos, el E, F y G, que también son consecuencia del límite del intervalo, es debido a las intersecciones de los planos como tal, ¿sí? Entonces, ahora les pido de favor, denme calculando, Gracias, 0522, gracias Daniel. Ya.
Ahora vamos nuevamente a mi problema, al análisis de mi problema, porque hemos hecho toda la parte matemática. Ahora vamos a ver los resultados. Es lo que nos corresponde. Si me ayudan, por favor, nuevamente. A ver, aquí voy a colocar, entonces tenía el punto 5,0. Tenía el par ordenado. Esto es dominio de la función, que es sobre el dominio que estoy trabajando. 0/5. Y el último parte era 0,0. Ayúdenme con los valores. El 2,1, ¿cuánto me dio? 2, profe. 2, el de acá. 3, 3, 6, 6, 4, 4, 12, 12, 12, 12, 0,5 también. No, 22, profe. 22. Cuidado, estos son dos pares ordenados diferentes. Y el 0,0, 7. 7. Listo. Entonces, reitero, nosotros por nuestro propio análisis debido a la función, aquí me dijo que esto era un mínimo. Y si nosotros lo observamos con todos los términos anteriores, este es un mínimo absoluto. ¿En dónde tenemos ahora un máximo? El máximo absoluto. ¿En dónde se le está dando el mayor valor de salida? En el 22. 2, es decir, en el par ordenado 0,5. Esto es un máximo absoluto. De esta manera, nosotros hemos sacado cuáles son los dos puntos donde me dan estas dos condiciones. ¿Sí? Y si nosotros lleváramos estas características a un modelo matemático, no sé si ustedes han visto ese modelo matemático de ¿cómo es? Douglas, algo se me va el nombre, ¿cómo es Douglas? En donde la función matemática depende de la inversión y de la mano de obra. Creo que un ejercicio, Kirk Douglas, creo que es, no recuerdo el primer apellido. ¿Ustedes recuerdan? Hay un modelo matemático que considera inversión y mano de obra, y trabajo. El modelo de las ciencias económicas. ¿Sí? Y por ejemplo, es una función de dos variables. Si nosotros vemos aquí el par ordenado 2,1 o 0,5, me dan cierta información. Son que dos variables me pueden dar dos condiciones de mi modelo matemático. Cuándo se va a dar el mínimo, cuándo se va a dar el máximo. Obviamente, sujeto a una restricción. ¿Cuáles son esas restricciones? Son las ecuaciones matemáticas que hemos definido como la región del dominio. ¿Sí? Esa figura geométrica que dice el dominio es un triángulo que se me genera por el eje X, el eje Y y una ecuación X más Y igual a 5. Esas condiciones matemáticas que nosotros hemos establecido como dominio de mi función, vamos a ver más adelante que son las que se definen como restricciones. Son lo que limitan ciertas características de mi modelo matemático, pero no impiden que yo en mi análisis que tenga que encontrar de maximizar o minimizar, recuerden que eso es lo que hace la optimización, maximizar o minimizar, decir cuál es el punto óptimo en donde, de acuerdo a la cantidad de variables que yo esté considerando, sí, me va a dar exactamente qué valor numérico debe de tomar cada variable, ¿sí? Para dar cualquiera de esas dos condiciones. ¿Sí? No sé si se entiende. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Daniela. Sí, profe, sí se entendió. Ya. Sabe que en ingeniería no le enfocan desde esta manera. Al menos yo recuerdo que no, cuando había funciones de varios. No, profe, no, porque es más enfocado a ver en R3 o en R4 también. No, de aquí vamos a entrar nosotros a RN también. Sí, aquí esto es solamente el preámbulo a lo otro, pero en ingeniería no le enfocan mucho hacia la optimización. Al menos yo recuerdo que la parte de la matemática no le ven así. Creo que ahora están haciendo algo así, no sé. No, en métodos numéricos es más bien con optimización. Ya, entonces hacia allá. Y eso aquí también, no sé si ustedes tengan una materia que se llame investigación operativa o algo parecido, que donde van a requerir algo así. Y obviamente sería interesante que sepan manejar un software. Bueno, el resto de compañeros, Ana María, no sé, Pamela, ¿se entiende? ¿No se entiende el desarrollo del ejercicio? Digo, insisto,
y reitero, lastimosamente en el área de en las áreas técnicas un poquito nos hacen ver la parte geométrica del problema, lo que acabo yo de hacer con el GeoGebra, las gráficas, etcétera, para visualizar y ver lo que acabamos de desarrollar. En las ciencias sociales o ciencias económicas un poquito como que la parte geométrica no le analizan mucho porque ya van más a otra manera de desarrollar, pero es exactamente lo mismo, nada diferente. Como digo, nosotros de aquí vamos a pasar al RN. Con esto ya nosotros generalizamos y efectivamente en R4, en R5 o lo que estemos utilizando con las variables de entrada, yo ya no tengo una gráfica, pero los conceptos matemáticos son exactamente los mismos. En R4 vamos a encontrar un gradiente, en R4 vamos a encontrar, de hecho, lo que acabamos nosotros de analizar con la primera y la segunda derivada, recuerden, es el concepto de concavidad y convexidad. ¿Sí? Igualmente en R10, voy a poner el ejemplo, se analiza el gradiente, se analiza la concavidad conceptualmente, ¿sí? Y la concavidad y la convexidad tienen mucha importancia y el gradiente, por ejemplo, tiene una interpretación bien fuerte porque justamente en la optimización, cuando se manejan modelos matemáticos en las simulaciones, muchas de las veces uno no encuentra el óptimo absoluto, encuentra un óptimo local. Porque ya en programación uno hace una secuencia de instrucciones que lo que hace el problema es buscar lo más cercano, hacia dónde me tengo que mover, lo más cercano que pueda encontrar, ¿sí? Porque si no se quedaría buscando un modelo, un máximo absoluto, mínimo absoluto, una computadora podría quedarse en toda la eternidad calculando y a lo mejor nunca lo encuentra. Ahí ya se encuentran, se hablan de errores, de otros temas que son bastante importantes, ¿no? Pero bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Pamela, Evelyn, ¿se entiende? ¿No se entendió? ¿No se entendió? Sí, profe, un poquito me perdí, pero ya, le estoy entendiendo. Ya, no importa. Sí, el video sí les voy a subir, Daniela. Daniela Jara creo que es la que me estaba pidiendo. Sí, esto trato de... por cierto, subí la clase del lunes y del martes en la